Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según el momento en que estén mirando este video. Vamos hoy con la clase 5, el teórico o la charla número 5, donde vamos a ver cultura desde Malfait, el concepto de cultura desde Malfait, que hace a la dimensión histórico-antropológica que van a ver esta semana en los prácticos. Como noticias, no tenemos muchas, en realidad solo que han visto que se suspendió la fecha de finales de septiembre, y en la misma resolución donde se suspende esa fecha, se avisa que se envió a la Secretaría Académica y a la Secretaría de Educación a Distancia que estudien los posibles modos de que en el mes de diciembre se puedan dar los finales. Con lo cual suponemos que van a terminar siendo virtuales, ¿no? Por eso está incluida en este análisis que hay que hacer la Secretaría de Educación a Distancia, que es la que maneja todo el campus y todo, junto con sistemas de la facultad, maneja el campus y todo lo que estamos viendo de lo virtual. Por otro lado, antes de empezar el teórico, queríamos decirles que expresamos nuestro total repudio a lo acontecido durante la semana pasada en relación a la policía bonaerense. Apoyamos los reclamos de todo el mundo, como todos. Lo que no apoyamos son las formas. Y la verdad que es bastante grave que un grupo de policía o de quien fuere rodee la casa donde vive el presidente, la rodee armada, trae recuerdos que son de épocas que todos dijimos nunca más. Así que queremos que quede asentado que tenemos el mayor repudio para esos hechos acontecidos, porque todos los cuatro que estamos aquí presentes vivimos esa parte nefasta de la historia, algunos más implicados, otros menos implicados, pero implicados todos. Así que repetimos que nunca más. Dicho esto, pasamos al teórico, ¿sí? Al teórico 5, que lo va a dar Gustavo, texto de cultura, Malfait, ¿sí? Les saludamos, esperamos que estén bien, que se puedan estar cuidando lo mejor posible. Bueno, vamos a presentar este texto de Malfait que lo publicó en esta revista, en la Actualidad Psicológica, que se llama Pertinencia y actualidad en la noción de cultura para la psicología institucional. Lo de pertinencia es especialmente importante porque de lo que está hablando es sobre el sentido de que en la psicología institucional se acuda a este concepto y en la actualidad que este concepto tiene, en el sentido de que pudo haber habido algunos momentos en el desarrollo de esta especialidad en donde se lo veía como un dato menor o como un dato anecdótico a la hora de la práctica, sobre todo de la psicología institucional. Este texto se podría dividir en 4 partes, ¿sí? En la primera parte, que es también útil como para recordarnos el primer teórico, Malfait va a hablar de la polisemia del concepto, que es lo que está en la plantilla siguiente. Entonces, ahí lo que plantea Malfait es que hay más de una disciplina, en lo que sería el campo de las ciencias sociales, que se ocupan del concepto de institución. Y cada una de estas disciplinas lo define y lo modela de distinta manera, de acuerdo
a sus objetos o a sus intereses o a lo que le interesa abordar. Pero todas estas disciplinas tienen su concepto de institución, ¿sí? Y esto Malfé en la primera parte del texto lo presenta, no lo desarrolla, pero lo presenta. Es importante porque habla de la polisemia del concepto. Y al mismo tiempo, en esa primera parte, detalla también introductoriamente que hay distintas corrientes de lo que se puede llamar el institucionalismo que se ocupan de esta noción, ¿sí? De institución, y que cada una, más o menos, va modelando de distinta manera el objeto, ¿sí? En la segunda parte de este texto, Malfé va a entrar en las distintas corrientes antropológicas que han abordado el concepto de cultura, ¿sí? A diferencia del texto anterior, Fantasía e Historia, donde apela directamente a un pensador, a Vico, acá hace un pequeño barrido, muy preliminar también, de distintas corrientes antropológicas que han definido de distinta manera la noción de cultura, ¿sí? Hay algunos autores que ponen más el acento en los aspectos materiales para definir una cultura. Hay otros que ponen más el acento en los aspectos simbólicos, ¿sí? Y en general, él también lo introduce, que sería importante saberlo, es que él de lo que se está ocupando en este caso es de tomar toda una corriente antropológica que estaría dentro de lo que se ha llamado hasta el día de hoy antropología cultural, ¿sí? Donde el concepto de cultura, por supuesto que es imprescindible. Esto no significa que haya otras corrientes que él también las nombra al pasar, que si bien se ocupan más de la sociedad, le dan importancia al concepto de cultura también. La diferencia es que para la antropología cultural, la cultura lo es todo, y la sociedad sería una parte de la cultura. Y para la antropología social de raíz inglesa, la sociedad es el todo y la cultura es un componente más de la sociedad. Como va a nombrar después, un poquito más adelante, a Mario Bunge, que si bien no está dentro de la antropología, desde la filosofía distingue sociedad y cultura. La tercera, en esta parte del texto, Malfé lo que va a intentar hacer es tomar todas estas definiciones de cultura y no hacer exactamente una síntesis, pero sí armar lo que él llama un diagrama de todas estas nociones, como para ir armando no solo un mapa que nos permita analizar la cultura, hasta ahora estamos en la cultura, que no solo nos permita analizarla, sino descomponerla en sistemas y subsistemas, ¿sí? Acá Malfé, sin nombrarlo en realidad, está apelando a la teoría sistémica, y dentro de la antropología en realidad está acudiendo a Talcott Parsons, que es quien tuvo la gran idea de armar una gran ciencia social donde estuvieran todas las disciplinas y cada una de esas disciplinas se ocuparan de un subsistema, ¿sí? Esto me parece que hay que decirlo porque si no parece que a Malfé se le ocurrió de la nada y en realidad lo tomó en la antropología cultural y de este gran proyecto de Talcott Parsons, que también en cierto modo se puede conectar con el gran proyecto de Vico, de armar una gran ciencia social o una gran ciencia de las humanidades para distinguirlo de la ciencia natural. Hay como un cierto espíritu iluminista, digamos, ¿sí? A partir de todas las definiciones de cultura que Malfé apenas nombra, es que arma este diagrama, ¿sí? Donde hay tres polos que serían los tres sistemas que forman parte de una cultura. La cratesis, que sería el sistema político, ¿sí? Por eso habla de control de procesos, ¿sí? Acá estamos en la dimensión del poder, directamente. La physis, que serían las condiciones materiales. Cuando dice acá precondiciones que actúan como límites para los procesos, estamos hablando de condiciones materiales. Por eso conectado entre el sistema político
y la fisis, Malfé va a ubicar dos subsistemas, el sistema ecológico, el subsistema, perdón, y el subsistema económico. ¿Sí? Y el otro vértice, que a Malfé le va a dar especial importancia, por eso después nos vamos a permitir hacerle algún agregadito a este diagrama, es la semiosis, ¿sí? Que remite a lo que Malfé llama sistema de significación e información de los procesos. Como en los tres casos se trata de procesos, en un caso se trataría de adjudicarle un sentido a través de significaciones. En el caso de la fisis se trata de precondiciones materiales naturales que ponen límites a que esos procesos se inicien y se desarrollen, y del lado de la caratesis, los sistemas de poder y de control de los procesos, que hablan también ahí de una distribución en las herramientas que permiten ejercer el poder diferenciadamente, por eso está el sistema político. Ahora bien, cuando vean el diagrama en el texto, van a ver que en el medio de este diagrama está lo que para Malfé es lo más importante en cuanto a definir cultura, que es el triangulito que pusimos acá, y que en la plantilla que viene es lo que está en el texto propiamente dicho, ¿sí? Para Malfé lo más importante a la hora de pensar la cultura no remite estrictamente a límites materiales naturales, no remite necesariamente a el ejercicio de un poder, sino que no lo llega a subsumir, pero sí considera él que para pensar una cultura hay que pensarla en una síntesis de estos tres vértices que vimos antes, pero teniendo en cuenta que cuando se habla de cultura es imprescindible hablar de prácticas y discursos, ¿sí? Que en sus mutuos intercambios generan modos de ser, modos de actuar, modos de pensar, modos de hacer las cosas que pueden variar, por eso pueden ser más o menos heterogéneas, y que, recordando la importancia de la historia, todos estos discursos y estas prácticas están sujetas a transformación, nunca serán estáticas. ¿Sí? Hasta acá, esta parte del texto. En la siguiente parte del texto, él se ocupa de ver cómo la noción de cultura ha sido tomada y reformulada por distintas corrientes, ¿sí? Pero la parte siguiente del texto en realidad es la que vamos a ver ahora, que me parece que es mejor aclararla acá antes de ir a la noción de cultura en las organizaciones, ¿sí? Esto viene en la parte siguiente. Malfé va a decir que a partir del desarrollo de la antropología y del diagrama que él arma, con esas distintas concepciones de cultura, se puede decir que habría tres sentidos en la noción de cultura, ¿sí? Si bien el orden del texto es este que está acá, avatares históricos y sentido restringido y sentido amplio, para lo que le interesa plantear a Malfé, lo que habría que poner en la base, ¿sí? Es lo que él llama los avatares de la estructura libidinal, ¿sí? Esto es lo que circula a nivel inconsciente y que compone una fantasmática colectiva. A partir de esa especie de sustrato colectivo inconsciente, habrá dos sentidos del discurso de cultura en las ciencias del hombre, dice él, ¿sí? En un sentido amplio, estaríamos en el plano de cómo piensa la cultura de la antropología, ¿sí? Que apunta a una noción amplia de cultura. Sea cual fuera, sea la corriente que sea, da una definición que apunta a hacer una definición holística, en el sentido de que todo entre allí, ¿sí? Y en el sentido restringido, ahí sí nos acercamos a lo que Malfé denomina como la noción de cultura en las organizaciones. Y en esa parte del texto empieza haciendo también un recorrido un poquito más exhaustivo en
lo que se llama cultura organizacional, ¿sí? Durante ese recorrido, él va marcando diferencias entre los textos de Freud, los autores que Freud toma, ahí pone especialmente McDougall, que está en Psicología de las Masas, no lo nombra Le Bon porque lo que le interesa es tomar los agregados de McDougall. Sobre todo, cuando McDougall agrega y distingue entre organizaciones efímeras y masas organizadas, les adjudica, entre algunos atributos distintivos, que una masa organizada se puede describir o caracterizar como que tienen una forma de hacer las cosas, ¿sí? Y que esas formas de hacer las cosas terminan sedimentándose bajo el formato de una tradición, ¿sí? Lo que McDougall llama tradiciones y usos propios, ¿tá? Si volvemos a lo anterior, podemos decir prácticas, ¿sí? Que van de la mano de discursos, ¿sí? Después va a tomar un texto clásico de Jacques, cuando Jacques estaba todavía en la línea psicoanalítica, que es un clásico, que es La cultura cambiante de una fábrica, ya el título del texto lo dice. Jacques también se apoya en una definición típica de cultura, en el sentido de que se trata de una forma de hacer que suele ser estable en el tiempo, ¿sí? Que se puede modificar, pero que al adoptar un carácter de tradición, de costumbre, de una práctica que se reproduce y se sostiene en el tiempo, se mantiene, se sostiene, ¿sí? Va a tomar luego otros autores que están dentro de la línea organizacional, pero acá el punto no es acentuar tanto de qué corriente se trata, al menos por ahora, sino de ver que en la psicología social de las organizaciones de raíz norteamericana, ya se usaba el concepto de cultura organizacional para entender el funcionamiento de una empresa, ¿sí? Y incluso autores argentinos de esa línea, como Al-Shulin Muchnik, como dice acá en la plantilla, manejan ciertas nociones que apuntan a descomponer esa noción de cultura organizacional, ¿sí? En un modo de hacer la tarea, en un modo de organizar la circulación de los recursos y en un modo de vincularse, ¿sí? Todo esto formaría parte de la cultura organizacional para estos autores. Lo que va a ver Malfé es que, aún sin ocuparse de los aspectos inconscientes, en todas estas definiciones, los autores se refieren por momentos a aspectos no conscientes que forman parte de esos modos de hacer, ¿sí? Que están instalados como tradiciones, pero que muchas veces los grupos o los colectivos que desarrollan esa práctica lo hacen de ese modo, ¿sí? Y al no preguntarse por el sentido de hacer las cosas de esa manera y no de otra, eso da cuenta de un cierto modo no consciente de hacer, ¿sí? Por eso, estos últimos autores que nombra remiten incluso a valores y creencias que conforman la cultura en una organización, a veces incluso bajo la forma de historias, mitos y leyendas. Acá volvemos a la importancia de la semiosis, de lo discursivo, ¿sí? Y a los últimos tres autores americanos que se refieren a que la cultura tiene la capacidad de imprimir en los sujetos que componen una organización o una empresa. Esa cultura empresarial tiene la capacidad de imprimirse en la subjetividad de los actores de un modo que los actores no perciben, ¿sí? Por eso se refieren a aspectos no conscientes, ¿sí? Ahora bien, lo que va a decir Malfé es lo siguiente. Esta noción de cultura organizacional de raíz americana está muy bien, pero no se ajusta pura y estrictamente
a la noción de cultura del psicoanálisis, ¿sí? Que es la línea en la cual Malfait se movía. Lo que Malfait va a decir es que la noción de cultura organizacional manejada por estos autores no es correcta ni incorrecta, no se trata de una crítica en ese sentido que niegue de algún modo la cultura organizacional. Lo que Malfait va a decir es que para acceder a la cultura organizacional hace falta considerar que esa cultura, al estar conformada sustantivamente por narrativas, por discursos, ¿sí?, que imprimen un modo de hacer que se termina instalando como tradición, se sostiene no exclusivamente en un modo no consciente, en el sentido simplemente de no sabido, algo que se puede hacer consciente sencillamente poniéndolo en palabras, sino que, psicoanálisis mediante, la cultura organizacional se asienta sobre una fantasmática colectiva que es lo que permite, a su vez, conformar un entramado vincular vía libido, y es a su vez lo que actuaría como una suerte de combustible, de deseo, podríamos decir, si pensamos a la libido en términos freudianos clásicos, ¿sí?, como energía sexual inconsciente. La libido sería el combustible que sostiene un entramado colectivo, y recién ahí accederíamos a lo que se llama cultura organizacional, ¿sí? Entonces, dicho de otro modo, si queremos acceder a una cultura en una organización que le imprime su carácter singular, esta sería la última parte del texto, se puede apelar a la noción de dispositivo de Foucault. Pero teniendo en cuenta lo siguiente, el concepto clásico de dispositivo de Foucault obedece y se asienta en la misma definición que habíamos dado hace un rato de nociones clásicas de cultura de la antropología, ¿sí?, que se pueden reducir en prácticas, discursos e intercambios, ¿sí? Eso conforma una cultura, ¿sí? Y la noción de dispositivo nos puede servir para descomponer esa cultura organizacional en función de lo que se hace, lo que se dice respecto de lo que se hace, y los intercambios que se dan entre los miembros de un colectivo respecto de sus prácticas, de sus vínculos, los discursos que sostienen tanto su práctica como su relación con el exterior, como su relación entre los miembros entre sí. Hasta ahí, la noción de dispositivo está muy bien. Ahora, con lo que va a insistir Malfait es que para analizar y poder acceder al sentido en que se desarrollan esas prácticas, para qué se desarrollan así y no de otra manera, para acceder a la consistencia de los discursos que sostienen esa cultura organizacional, va a hacer falta tener en cuenta que si esas prácticas colectivas existen, si esos discursos enhebrados y legitimados colectivamente existen, y si esos intercambios existen y se sostienen en el tiempo, es porque hay una estructura libidinal inconsciente que conforma su fantasmática propia, inconsciente, ¿sí?, y a la cual se accedería por lo que Malfait llamaba libre discurrir, que lo van a ver en otros textos, ¿sí? Y, finalmente, que el sostén de esa estructura libidinal es una matriz histórico-mítica, que ya estaba en Fantasía de Historia, ¿tá? Entonces, a partir de todo esto, nos podemos tomar el atrevimiento de darle un carácter tridimensional a ese diagrama bidimensional que Malfait nos presentó. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta a qué componentes de la cultura Malfait le imprime mayor importancia, es a la semiosis, ¿sí? La cratesis está, la fisis está,
se podrían poner en cualquier otro vértice, eso es indistinto, pero lo enriquecedor de hacer tridimensional al diagrama bidimensional de Malfait es remarcar lo que el mismo Malfait dice después de presentar el diagrama, ¿sí? Que si hay cultura, no es por el ejercicio del poder exclusivamente, si hay cultura, por más que la conformación y el desarrollo de esa cultura pueda estar determinada en algún grado por la fisis, por las condiciones materiales, el paisaje, el clima, los recursos naturales, todo eso puede estar, pero lo que va a definir una cultura, y también, por supuesto, lo podemos aplicar a una organización, lo que va a definir una cultura es la semiosis, ¿sí? Son los discursos que se conforman colectivamente y que son impensables, según Malfait, sin acudir a un sostén inconsciente, ¿sí? A esa estructura libidinal que le da continuidad, que le da estabilidad, ¿sí? Y que conforma a su vez una ideología, ¿sí? Por eso está al mismo nivel instancia fantasmática e instancia ideológica. ¿Ya? Y ahí sale todo. Si hubiera que hacer un resumen de Malfait sería, bueno, para entender la cultura, como decían los antropólogos, como hecho social total, ¿sí? Lo que tenemos que entender son los discursos, ¿sí? Tenemos que escuchar lo que los actores dicen de sí mismos, de lo que hacen, del sentido de lo que hacen. Ahí vamos a acudir a mitos, ritos, ¿sí? ¿Para qué hacemos tal cosa? ¿Cuál es el sentido de hacer tal cosa? Y nos vamos a encontrar, como ya veíamos en Fantasía de Historia, con una suerte de trasfondo común, ¿sí? Que sostiene los colectivos, los agrupamientos, y que cuando esos discursos no cumplen la mínima función de sostener la unidad del agrupamiento o de darle sentido a las prácticas y al sentido de lo que se hace y para qué, ahí acontece lo que en otro momento con otros autores veremos como sufrimiento institucional. Pero si se trata de resolverlo de algún modo, es a través de la semiosis. No es a través de otra cosa, no es a través de otro componente. El poder está, el fisis está, pero si queremos saber lo que sucede en una institución, tenemos que escuchar a los actores, tener en cuenta de qué hablan, qué idea tienen de sí mismos, qué idea tienen de lo que hacen, y a partir de ahí podemos dar cuenta de la fantasmática que los sostiene, la estructura libidinal que los sostiene, y hasta dónde eso que los une alcanza para generar algún tipo de práctica y de funcionamiento más colaborativo y cooperativo, o hasta dónde ese funcionamiento lo que está sosteniendo es una competencia desleal, el rumor que decía Ulloa, ¿sí? Más o menos por ahí iría. Lo importante es que lo puedan leer y que, por supuesto, como hemos hecho hasta ahora, cualquier duda que tengan la transmitan en los foros y después, si hay que ahondar en algo o aclarar algo, lo hacemos. Bueno, buenísimo, gracias. Quería resaltar ese trazado en línea amarilla con la palabra historia y ese rulito que sale de cultura a mitos y ritos, ¿no? Porque ahí es donde articulamos cultura con historia para rescatar la importancia que tiene indagar en la historia de una organización para destrabar esos mitos y que esos mitos no hagan obstáculo a la hora del funcionamiento de la organización. Ese rulito que va hacia mitos y ritos es lo que una de las cosas que tenemos que historizar como psicólogos institucionales, ¿sí? Uh-huh. Por eso la articulación entre cultura e historia, ¿sí? Uh-huh. Bueno, bárbaro, gracias. Cualquier duda de este teórico, como siempre, el jueves, hasta el jueves a las 10 de la noche hay tiempo de
de hacer las preguntas. Nosotros vamos a cerrar ahora diciendo que van a tener más tarde las respuestas de la semana pasada, y que la semana que viene, el próximo práctico, teórico, sí vamos a ver CAES. Vamos a empezar con la unidad 4, ya terminamos con cultura y con historia. Terminamos con lo manifiesto, vamos a arrancar con la tercera dimensión, que es la dimensión de lo latente, ¿sí? Que con estas tres dimensiones les va a cerrar un poquitito más para empezar a pensar el INA cuando empiecen a trabajar en prácticos ese tema. Así que vamos a ver CAES, de la página 33 a la 67, hasta el final del libro, del capítulo digo, y vamos a ver un texto de Zuckerfeld, que está en una revista de psicoanálisis, ¿sí? Que habla de la estructura libidinal a partir del amor y del temor, ¿sí? Una manera distinta por ahí de explicar lo que es la estructura libidinal. Así que bueno, ¿algo más quieren agregar? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos bien encerrados, vamos. Bueno, nos vemos más tarde con el tema de las respuestas, y la semana que viene con un nuevo teórico, ¿sí? Adiós. Cuídense.